con un leño le rompen los huesos y está vivo. Y le dicen lo que va a pasar, y lo sabe. Entonces le prenden. Esa fue la muerte, así fue. Otto René tendría 16 años cuando ya se advertía que era una persona con inquietudes revolucionarias, democráticas y progresistas, y con una claridad de pensamiento en constante desarrollo, un lector acucioso, una persona muy comunicativa, tenía la capacidad de influir en las personas, además de ser una persona simpática, un dirigente nato, natural. Yo tuve el honor de conocer a Otto René en 1949. Él ingresó al Instituto Nacional para Varones en ese año. Yo había ingresado en 1948. Él hizo su secundaria en la Escuela República de Costa Rica. Yo la hice en la Escuela República de Chile. Y en aquella época eran escuelas que se disputaban no solo en el deporte los primeros lugares, sino en el nivel alto de escolaridad que se tenía. Y ya en 1951, Otto René manifestó sus inquietudes democráticas, revolucionarias y progresistas, particularmente su identificación con las luchas de la clase obrera guatemalteca, del campesinado. Fue uno de los jóvenes que movilizó y trató de que el Instituto Nacional Central para Varones participara en la manifestación del 1 de mayo, y lo cual se hizo. Yo fui electo presidente del Instituto Nacional Central para Varones, y a quien le entregué la presidencia del Instituto Nacional Central para Varones fue a Otto René Castillo. Y algo que tampoco se me puede olvidar es que el día que yo sostuve el examen de graduación de tesis de bachiller en Ciencias y Letras, ese día me dieron la respuesta de que habíamos sido admitidos 5 estudiantes del instituto para ingresar al Partido Guatemalteco del Trabajo. Otto René y yo éramos 2 de esos 5. Entonces, un acontecimiento o 2 acontecimientos que son particularmente imperecederos en mi memoria es cuando a los 5 nos dijeron que habíamos sido aceptados para ingresar al partido, y el otro hecho memorable es cuando nos entregaron el carnet como militantes del Partido Guatemalteco del Trabajo, que se hizo en el comité de base que se llamaba Tecumumán, que quedaba en el barrio del Gahito. Y eso tiene una cierta significación porque alguna vez con Otto René hablamos y me dijo, fíjese que yo, si algo hubiera querido, es que en lugar de llamarme Otto me llamara Tecum. Y hay cosas que no se dan por casualidad, sino que por alguna otra razón. Y en el comité de base donde nosotros entramos a militar fue en el comité de base Tecumumán,
dirigido por uno de los obreros mejores que yo he conocido. Hasta el 56 que logré regresar a la universidad, y en el 58 que tuvimos el reencuentro ya con Otto René, cuando él regresó de El Salvador, que ya venía con los lauros de haber ganado el concurso centroamericano de poesía con Vamos Patria a Caminar, y que igualmente había ganado ya un premio por la Federación Mundial de la Juventud Democrática. Yo conocí a Otto cuando él recién había regresado de Alemania y que había decidido incorporarse a la guerrilla. Y coincidió también con la incorporación de Nora Pais y del esposo de Nora Pais, que era un chileno. Llegaron a la montaña. En ese momento nos encontrábamos arriba del municipio de San Cristóbal Acazahuastrán. El impacto al conocer a Otto René Castillo, no solo para mí, para cualquier persona, era que inmediatamente él entraba al tema de la revolución, o sea, el tema de la transformación de la sociedad, el cambio de la sociedad, o sea, pasar de una sociedad no agresiva, capitalista, comercial, no solidaria, a una sociedad racional, solidaria, donde las personas podían educarse y comunicarse entre ellos y transformarse mutuamente hacia un objetivo de bienestar social, general. O sea, jamás su discurso era hacer la revolución para tener dinero, para salir de la pobreza, sino que la idea de la revolución de Otto René era la transformación de la sociedad para que los seres humanos se transformaran mutuamente. Yo lo conocí a él en el año 64, cuando yo estaba trabajando en la Municipalidad de Guatemala como jefe de Relaciones Públicas. Y en ese tiempo funcionaba, muy recientemente por cierto, el grupo de teatro de la municipalidad. Y él, en aquel momento, llegó a ser el director del grupo de teatro, porque Otto René era un hombre sumamente especial. Cuando yo lo veía fuera de la municipalidad, me lo encontraba casi siempre en el Fulu Show. Eran épocas en las que en Guatemala uno podía salir, caminar, encontrar a los amigos, etc. Platicábamos de cosas muy diversas, hablábamos de literatura, de música, él sabía mucho de música, y yo había visto unos poemas amorosos escritos por él a su compañera alemana. A mí me llamaban tanto la atención esos poemas porque son unos poemas, yo diría que de los poemas amorosos escritos en Guatemala, los de Otto René son verdaderamente muy valiosos, muy, muy valiosos. A ti te quiero porque eres mía, la compañera que la vida me dio para ir luchando por el mundo. Pero hablábamos de cine, hablábamos de música, hablábamos de muchísimas cosas. Y de repente un día desapareció, se fue a Guatemala. Entonces lo que yo me di cuenta rápidamente es que no podía separarse. En Otto René Castillo no se podía separar su vida de poeta, literato, hombre de cine y teatro, de sus convicciones, de su práctica diaria. De hecho, pues desde joven estaba en eso. Desde joven pues, se descubre, ve esa posibilidad y él decide desde muy joven, 16, 15 años, llevar una vida para transformar al mundo. Aquí no lloró nadie, aquí solo queremos ser humanos, darle paisaje al cielo, sonatas a los ojos, corazón al malvado. Es que
sale mofico y una patada patronal. No, regresa a Guatemala después de que lo habían expulsado, perseguido, pero hay condiciones para que regrese. Entonces regresa a luchar. Entonces, ¿qué tipo de lucha plantea Otto René? Plantea 3 actividades en una sola dirección: fotografía, cine y teatro. ¿Qué significa esto? Que armando las obras de Bertolt Brecht, todas son obras de tipo didáctico, épico y didáctico. No, esto no tiene nada que ver con algo insurreccional o guerrillero. Y entonces yo llego un lunes para iniciar las actividades diarias y la hermana de Otto sale muy asustada y me dice: vete de aquí. ¿Por qué? Pues acaba de estar la policía. ¿Cuál policía? Los judiciales. Pues detienen a Otto René y a otro compañero, Marco Antonio Flores, como otro director adjunto, que era también parte habíamos formado un colectivo. Entonces el Bolo Flores ya venía en el coche con los judiciales. Y entonces lo detienen a él, que vivía como a 3 cuadras, y detienen a Otto. Y ambos desaparecen. ¿Qué quiere decir desaparecimiento? En Guatemala era normal, porque tú ibas a preguntar a los tribunales o a la gente que administra la justicia ahí, y decían: no existen, no hay detenidos, no están detenidos. Es más, el Bolo Flores finalmente lo liberan y no hay ningún proceso público que diga que lo libera la autoridad. Quiere decir que pues, lo regresan a su casa, lo ponen en la calle. Y a Otto René, después de golpearlo, lo tiran en la frontera con México. O sea, Otto se va de esa manera. Sí. Y entonces el resto, Víctor Hugo Cruz, las otras gentes que estábamos trabajando, pues nos quedamos en el aire. El exilio es una larguísima avenida por donde solo camina la tristeza. En el exilio todos los días se llaman simplemente agonía. Se llama simplemente agonía. No, Otto regresa, yo no sé. Pero regresa 2 años después, que lo habían echado. Y entonces ya regresa, pero ya regresa con mentalizado de que ya no es hacer teatro, o a cine, o publicar libros, sino que se trata de incorporarse a la lucha armada. En ese momento en que Otto está regresando a Guatemala, que es 2 años después, Turcios muere en el famoso accidente. Entonces, al morir Turcios, pues se reorganiza toda la dirección del movimiento, ¿no? Pues nos reintegramos a la montaña, César Montes y yo. Y ahí César Montes me dijo, en el camino, cuando íbamos hacia allá, César Montes me dijo: oye, te espero una sorpresa. Pero no me dijo qué. Cuando lleguemos allá arriba con la columna guerrillera, pues va a tener una sorpresa. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues yo no me imaginé nunca. Y al llegar a la montaña con César Montes, pues ahí está Otto René. Y dice: oye, ¿vos qué estás haciendo aquí? Me pregunta él, porque él no sabía. Él no tenía idea qué había pasado conmigo. Y entonces, ¿y vos qué estás haciendo aquí? Entonces yo le dije: no, ¿vos qué estás haciendo aquí? Cuando escribió su poema, ese canto maravilloso que todos los guatemaltecos deberíamos conocernos de memoria, vamos patria a caminar, él sabía que iba a ofrendar su vida y no le dolía, aunque era un hombre tan lleno de vida. Creo que no le debe haber dolido, porque ese Otto René que yo conocí estaba dispuesto a darse a sus amigos, a su gente. ¿Cómo no iba a estar dispuesto para darse por su país? Y si a mí me preguntaran
¿Cómo era él? Recuerdo ahora su tez morena, su pelo negro, sus anteojos de marco oscuro y sobre todo lo que recuerdo es su sonrisa. Cuando Otto René sonreía, el mundo entero se iluminaba. ¿Por qué Otto René escribe un poema que está exhibido aquí afuera? Entiendo, que está colgado en una manta, en la fachada de este edificio, que dice, se titula Vámonos, patria, a caminar. Y una de sus estrofas dice, a los coroneles que orinan tus muros, patria. Ya no digo lo demás, lo pueden ir a leer. Otto estaba muy consciente de que el ejército guatemalteco es un ejército de campesinos, hijos de obreros, de gente de clase media baja, proletarios y campesinos. Por eso no dice el ejército que orina tus muros, patria, porque sería nombrar de asesinos y traidores a todos esos indígenas, a todos esos hijos de obreros, a todos esos hijos de clase media baja que forman el ejército. Pero los coroneles no son ellos. Los coroneles son los traidores. Lo que más recuerdo yo de él es que a lo que él se metía, lo hacía bien. Hasta le podría decir, lo hacía mejor que los demás. Esos son recuerdos que quedan así grabados en la memoria de uno. Un hombre disciplinadísimo, ya le decía, lector acucioso, excelente estudiante. Tenía cualidades que lo distinguían de los demás, pero que junto a eso sabía que no es solo una persona la que puede jugar su papel, sino que tiene que ser resultado de un esfuerzo colectivo. Compañeros míos, yo cumplo mi papel luchando con lo mejor que tengo. Qué lástima que tuviera vida tan pequeña para tragedia tan grande y para tanto trabajo. ¿Sabéis? Me hubiera gustado llegar hasta el final de todos estos ajetreos con vosotros en medio de júbilo tan alto. Lo imagino y no quisiera marcharme, pero lo sé. Oscuramente me lo dice la sangre con su tímida voz, que muy pronto quedaré viudo del mundo. Salimos a la calle y hablamos de luchadores y le decimos a la gente nombres. Les decimos el comandante John Sosa. Todo el mundo tiene referencia y todo el mundo tiene una buena opinión. Si decimos el comandante Luis Augusto Turcios Lima, todo el mundo lo reconoce. Y si decimos Otto René Castillo, lo reconocen. A pesar de no haber sido publicado, de no haber sido publicitado. Y hay muchos nombres más, heroicos, de mártires guatemaltecos, pero no son referencias. Ellos tres sí son. ¿Por qué lo son? Lo son porque ellos son la tragedia de Guatemala. La tragedia de Guatemala son esos tres jóvenes. Los tres eran jóvenes. El más viejo era John Sosa y tendría 36 años, es un joven. Turcios tenía 27. Otto René Castillo tenía 32, 33. Y a esos jóvenes que en el camino se transformaron a sí mismos y que en varios años de lucha, sabiendo que el final de su lucha era su muerte, transformaron a muchos jóvenes guatemaltecos y también viejos. Eso es la tragedia de Guatemala. Que jóvenes así se les mate así y que no haya futuro para una Guatemala con jóvenes así. Esto es el final. Esto es la vida de Otto René Castillo.
seguirá vivo, sigue vivo, no está muerto. Porque a diferencia de Turcios, que no lo hace mejor o peor que ellos, y de John Sosa, toda su vida está escrita por él mismo. Tiene poemas, ensayos, artículos periodistas, donde expone sus ideas y su amor por este país. Oh, mi dulce ciudad amada, me gusta tanto contemplarte. Oh, mi dulce ciudad amada,